Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con sus anfitriones. El capitán que está viendo su celular, Mario García. Buenos días, querido Mayelito Sensei. Un capítulo más, pasados el cuarto de milla, capítulo número 26, 26. tema que nos apasiona, Ah, este está cultura buenísimo. organizacional, muchas oportunidades. Está buenísimo. Eh, Va a haber buen debate hoy, buen cotorreo. Creo que se van a poder llevar buenas herramientas y sobre todo cuestionamientos. Yo creo que la cultura organizacional no tiene un hilo negro y todos en el fondo sabemos qué tenemos que hacer, pero pues de repente no agarramos el toro por los cuernos. Pues muy bien, vamos iniciando el capítulo con un párrafo que tenemos aquí preparado para ustedes. Dice, la tesis central de esta disertación para el emprendedor y el empresario del siglo XXI es la construcción de la cultura, no como una tarea secundaria de recursos humanos que se aborda cuando haya tiempo. Es la primera y la más crucial y la más indelegable tarea de un fundador. La cultura comienza a formarse desde el primer día con la primera contratación a través de un proceso de adoctrinamiento y socialización en la forma de pensar de los fundadores. Si no se diseña de manera intencionada y deliberada, se formará por defecto y casi con toda seguridad no será la cultura que se necesita para triunfar. Este capítulo se convertirá para ustedes en una guía para convertirte en un arquitecto cultural consciente y eficaz. ¿Cómo ves? Deja de chatear con tus prospectos. No, cero. Te iba a tirar más carrilla, pero se queda grabado. Definitivamente, el rollo de la cultura organizacional es algo, que es un reto para todas las organizaciones. Es algo que se vive sí o sí. O sea, la cultura Ujú, organizacional existe. Oye, ujú, probablemente no es la que quieras, ujú. o probablemente tienes algo en las declaraciones y la realidad es otra la que se Sí. vive, pero es un hecho Mira, que con más allá, y digo, este tema de la cultura se desayuna, la estrategia es, ujú. si tú no logras tener una cultura que te permita accionar, que te permita ir en la dirección en la que necesitas ir, estás frito. O sea, por más que tu estrategia esté súper bien diseñada, si el aparato que va a ejecutar la estrategia no está convencido, no ejecuta, este, vamos a decir, en esta sincronía energética, dialéctica de una buena cultura organizacional o una cultura organizacional adecuada a lo que se ha planteado como proyecto, es un hecho. La cultura organizacional se va a desayunar a la A la estrategia. estrategia, a la estrategia. Fíjate que me di a la tarea de preguntarle a la inteligencia artificial 30 indicadores y 30 características de cómo formar, desarrollar una cultura organizacional para tenerla como marco de referencia. Y para todos los que nos están siguiendo, esta parte de qué constituye una cultura dentro de tu organización. ¿Por qué es tan importante y por qué dice que se supera la estrategia? Una visión compartida y comunicada, el liderazgo ejemplar, la transparencia en la gestión, la toma de decisiones, la mentalidad de crecimiento, el enfoque de largo plazo, el empoderamiento y la delegación, la comunicación, los canales, el trabajo en equipo, el reconocimiento tanto interno como externo, el feedback, la celebración, la inclusión y respeto, la capacitación continua, un plan de carrera, la meritocracia justa, encontrar el balance entre vida y trabajo, el apoyo, la tolerancia, la salud y el bienestar de todas las personas, tus procesos de onboarding, tu servicio al cliente, tu ética profesional, la orientación que tienes hacia los resultados, la adaptabilidad y flexibilidad, la innovación, la rendición de cuentas, la resiliencia. Si se fijan, es algo súper complejísimo, generar una cultura organizacional.
Tú y yo hemos tenido la gran oportunidad de ver trabajar y vivir en diferentes organizaciones y cómo permea desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba también, una organización tan simple como dónde tirar la basura, si se toma en cuenta la puntualidad o no, el hecho de el resultado es el mejor juez. No sé si te acuerdas de esa gran frase, ¿no? Sí, híjole. Entonces hay un chorro de cosas que van permeando y que van permitiendo florecer, a pesar de que el líder te pueda tirar un gran rollo. Te enseñaba hace rato en un podcast donde estaba hablando Kazuga, de que de nada sirve que tires un gran rollo si al final las personas son las que están haciendo la cultura, y si no hay una conciencia y un indicador, por más rollo que haya, la cultura de las personas va a permear a la organización. Totalmente, y digo, más bien esto que verbalizas es este rollo del líder que inspira a través del ejemplo, Ujú, ¿no? Y entonces una cultura en donde hágase mi voluntad en las vacas de mi compadre, pues ujú. acaba jalando mal, ¿no? O Sí. sea, hay que ser un ejemplo cuando en este término es todo lo que esperas, tienes que estar en la capacidad de darlo y tiene que ser congruente y tiene que ser claro y hay una serie de cosas, ¿no? Y para mí, creo, a resaltar aquí para poder empezar la discusión como está planteada, Ujú, eh, tiene mucho que ver que la cultura de la organización todas las organizaciones tienen una cultura. Lo interesante es sentarte a platicar con las personas que están en una posición de liderazgo ujú. y este, darte cuenta que hay totalmente separados los caminos entre lo que te platica el líder y lo que realmente pasa, o si hay una alineación entre lo que los líderes promulgan o está escrito o se plantea como el ideal y lo que realmente pasa. Oye, la cultura de la organización es lo que realmente pasa en el piso, lo Sí. que realmente pasa en las acciones diarias, lo que realmente pasa en la manera de decidir. Todo lo demás, ahora sí, como bien lo has dicho, es rollo. La realidad es que la cultura se mide ahí. Pues bueno, vamos iniciando entonces. ¿Por qué el nivel uno son los artefactos que le llaman la punta del iceberg? En ese sentido, ¿qué nos puedes decir, capitán? ¿Por qué los artefactos es el nivel uno? A ver, este modelo de Edgar Schein lo que plantea es que la cultura organizacional es algo tan grande que lo asemeja con un iceberg, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces lo pone en tres niveles, que es la parte que está afuera, la que todos vemos, la primer parte menos profunda y luego la parte más profunda del iceberg, Sí, ¿no? Y entonces, como siempre sabemos en este tipo de analogías, probablemente la punta del iceberg es el 10-15% de la situación. Y entonces aquí es, oye, ¿qué es lo que se ve, no? Y lo que llamamos los artefactos tangibles, audibles, visibles, ¿no? Y esto es cómo están diseñados los espacios físicos, cuál es el código de vestimenta, cuál es el lenguaje y la jerga que se utilizan, los logos, los mitos, las historias de los fundadores, los rituales, las ceremonias. Ahora sí que todo esto es producto o es la cultura observable, ¿no? Y entonces tú, si vas a una organización y te sientes a verla sin conocer, este, te das cuenta, pues, cómo está diseñado el espacio físico, ¿no? Y entonces no es que aquí el orden y las 5 S es lo más importante. Y ves un desastre, dices, pues, no están pasando las 5 S aquí, ¿no? ajá. Este, oye, no, es que fíjese que en tiempos cuando don Juanito nos fundó, sí era buena onda, ahorita estos patrones son muy malditos. Y entonces dices, las leyendas del fundador, cabrón, Sí. ¿no? El lenguaje, te das cuenta cómo se comunican, si con respeto, si es de ingeniero, si es de compañero, si es de amigo, si es de socio, si es de superior a subordinado. Te das cuenta cómo es el lenguaje y la comunicación. Eso es algo que se ve. Este tema de los mitos y los rituales es muy bien. ¿Cómo son las juntas?
este, cómo son los rituales para reconocer, cómo son los rituales para retroalimentar. Son cosas que se van a ver, ¿no? Y entonces esta es la punta del iceberg y es una primera evaluación donde dices, bueno, esta parte de la cultura se ve así y esa no se puede esconder. Ujú. Es la puntita. ¿Qué es lo interesante? No se puede esconder, está a la vista de todo aquel que se ponga a observar la organización, pero solo es el 10 o 15%. Creo que el razonamiento importante en este modelo de Shane Sí. es eh, que solo es una pequeña parte, ¿no? De hecho, está padrísimo cómo de repente muchos startups pues tú me has cuestionado de repente la filosofía de mi organización, que obviamente es, oye, quiero ser diferente, vamos a dar clases de yoga, vamos a meditar, en otros casos a lo mejor voy a poner un bar, ¿no? Aquí pusimos un bar para que la gente, si tiene ganas de echarse una cervecita, pueda hacerlo, o, poner una mesa de ping pong. Eso no va a dar una cultura organizacional de creatividad, innovación, no va a ser puras personas zen, ¿no? Fíjate, sí y no, porque yo te diría, es una partecita. Ajá. Oye, me queda claro que ahí esto es, aquí lo que ahorita acabas de poner es, este es tu espacio físico. Oye, es un espacio físico donde hay cubículo con cubículo, todos están sentados, todos están callados, pues tú dices, bueno, pues esta es una organización, donde todo el mundo está en lo suyo, en sus caballerizas, ¿no? O es una organización donde los ves jugando ping pong, haciendo yoga, entonces tú dices, bueno, pues aquí hay un cuidado personal de la estabilidad y precisamente esto es lo que se ve. Ahora, no es que eso define el total de tu cultura, Ujú, pero ujú, me queda claro que ahí ves un espacio físico con mucha claridad. Oye, la manera de vestir. Aquí aprovecho para mandar saludos a Michelita y felicitarla, que es un ejemplo del estilo y el buen vestir, de la última moda. Lástima que no puedo decir lo mismo del sensei, pero como el código de vestimenta son ujú, tenis, es tu shirt, ujú. es más relajado, ¿no? Entonces te Sí. das cuenta que vives en una organización relajada. Oye, aquí, pues todavía no hay mitos del fundador, porque miren, el fundador aquí está. Este, apenas se están construyendo, pero entonces tú ves a la gente cómo interacciona, todos estos rollos, oye, cómo están diseñados los espacios, paredes blancas, espacios altos, hay aire acondicionado, entonces te das cuenta todo este tema, como si hay un tema de cultura que si tiene que, no ves papeles desordenados, si hay un tema de cultura que se alcanza a ver ahí, ¿no? O sea, Ujú, yo ahí, creo que en ese nivel, eh, pues tienes mucha claridad y mucha congruencia en la parte de la cultura si evaluamos tu organización, ¿no? ujú. Ahora vamos viendo el nivel 2, ya ahora sí que hay debajo de la superficie. Y justo, ¿no? Aquí es el tema de las declaraciones. Oye, no se, esas no se ven a primera vista, pero si le echas un ojillo ahí debajo del agua, se ve que para abajo hay. Ujú, Y ujú, entonces, aquí están los valores, las estrategias, las metas y las filosofías que la organización declara explícitamente, ¿no? Y entonces, somos tribu, ujú, aquí es un abrevadero de conocimiento donde te vamos a arropar, donde vas a tener acceso a todo este conocimiento, a todas estas marcas. Y entonces empiezan las declaraciones, ¿no? Oye, es muy interesante cómo aquí esto es lo que se declara, ¿no? ujú, ujú, Oye, lo que hay que evaluar aquí, y es donde se empieza a abrir la brecha de congruencia. ¿Ok? Aquí está la declaración y si somos tribu o no somos tribu. ujú, Y entonces vuelvo al tema de, ¿se vive o no se vive? Oye, fíjate que sí somos 190 gentes, nos vemos cada semana y hacemos una carne asada a toda madre. ujú, Así yo mido que somos una tribu y entonces todos nos hablamos, nos reímos. Ah, órale. Oye, no, pues aquí están todos conglomerados, pero hay unos güeyes que tengo mucho tiempo que no. Ah, no, pues sí, son los exiliados de la tribu. O sea, claro. no lo sé, pero a lo que les quiero ilustrar, hoy es, échale ojo a tu organización. Tus declaraciones en algún lado están. Si eres lo suficientemente organizado,
las pusiste en papel, tienes un documento. Pero si no, la realidad es que son parte de tu día a día. Como líder, como dueño, muchas veces estás declarando, no, es que somos una organización así, asado. Y digo, nosotros Sí, vivimos la cultura del TEC de Monterrey, como había un adoctrinamiento, como todo estaba escrito, y yo creo que es una cultura que sí se acababa viviendo, ¿no? sí, Oye, yo viví la cultura de trabajar en la empresa familiar y pues también había ciertas cosas que se vivían con mucha claridad. Oye, el gobierno, una pesadilla, ¿no? la ley Oye, de Herodes. trabajar en una promotoría especializada en una marca, pues también, oye, había un discurso, había unas cosas, oye, unas cosas estaban muy alineadas, ahorita hacíamos el ejercicio, Sí. pero entonces oye, de repente te das cuenta que hay lugares donde hay una brecha bien importante entre lo que está declarado y lo que pasa. Y fíjense, yo creo que aquí el razonamiento es, lo interesante es que esa brecha no siempre fue así, pero el tema es, desde el momento que hay una brecha, aunque sea pequeña, esa brecha va a tender a abrirse en la medida que no tienes acciones conscientes para que eso tenga, para cerrar esa brecha de congruencia, ¿no? Y fíjate, ahora que me explicabas que estás de consultor en esta empresa de Maquila. Bueno, no es una empresa de Maquila, es una empresa, Pero sí, eh, estoy en la parte de Maquila. pero ¿cómo le hace una organización tan grande y que está dividida en lo comercial y a lo mejor el cuate de Maquila que nada más pega un botón? eh, Muy seguramente va a vivir la cultura muy distinto a aquel que está ya directamente con el cliente, dándole soporte o servicio. En esta parte, ¿cómo tú vives este punta del iceberg y estos valores declarados? No, digo, es la punta del iceberg, vuelvo al tema, es lo que se observa, pues, los valores, el espacio físico tiene características muy importantes, digo, es muy interesante, todo el tema de la manufactura tiene una orientación hacia muchas metodologías, este, que llevan al orden, llevan a los procedimientos, y entonces eso se ve claramente reflejado en la Ujú, organización, ¿no? Eh, lo interesante es y digo, lo vamos a abordar más adelante, a medida que una organización crece, el gran reto con accionar la cultura y volverla accionable en toda una organización de muchas personas, pues es un reto que se enfrenta todos los días y que a veces se abdica, ¿no? Y entonces tú ya empiezas a ver las problemáticas o los focos rojos y pues lo que te das cuenta es que hay muchas cosas que están arraigadas en la cultura en una brecha de congruencia contra lo que está declarado, ¿no? Y, y lo interesante es que a lo mejor eso es algo que no se ve porque pues tú ves las líneas ujú, ujú. produciendo, pero cuando ya te metes al detalle ya empiezas a ver y es que tenemos estos desacuerdos, esto no estoy aquí, me dicen esto, pero hago esto, y entonces empiezas a ver esta brecha, de congruencia abrirse, ¿no? Y cómo con el tiempo esto, si no lo atiendes, va a tender a abrirse más, ¿no? Y bueno, entonces el nivel 3, los supuestos tácitos, la masa sumergida, donde está el 85 o 75% de la cultura organizacional. Bueno, esta es la parte profunda, ¿no? Y aquí son cosas que se han formado a lo largo del tiempo y que la organización ha aprendido colectivamente, con el paso del tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la naturaleza de la realidad y la verdad? Bueno, ¿cómo determinamos lo que es verdad? A través del debate y los datos o a través de lo que dice el líder. Y entonces este rollo de el discurso o lo que realmente pasa en la organización. Oye, la naturaleza humana. Y esto se me hizo tan potente oye, las personas son inherentemente proactivas y confiables o son inherentemente perezosas y oportunistas. Ujú. Esto dentro de la cultura, ¿no? Sí. O sea, si lo piensas ahí, y entonces cuando de repente escuchas a un líder, no, es que estos vatos son bien huevas, dices, si tienes claridad de lo que está pasando, o sea, Sí. es un tema cultural, no, pero yo en la cultura tengo declarado el alto rendimiento y la productividad, dices, no, espérame.
Oye, no, es que esto es la declaración y esto es la realidad. Oye, la naturaleza de las relaciones humanas. Oye, todo mundo quiere colaborar y ser competitivo o este hay un tema destructivo y de conflicto, ¿no? Entonces, todos estos algoritmos de comportamiento, estas validaciones, es la parte profunda, ¿no? Porque ahí está el ADN que no se ve, el ADN que hace que la cultura, como células, se multipliquen. Y entonces, si tienes células malas que se multiplican o células desalineadas, ya te fuiste. Ujú, ujú. Así como si tienes estas células que reconstruyen, también te ayudan, ¿no? Entonces, otra vez, si pensamos en esta imagen, tengo toda esta parte clara física que se ve, tengo toda esta parte de declaraciones y luego tengo este rollo del accionar diario y de cómo la naturaleza de la reproducción de este accionar diario va a generar una cultura, ¿no? Entonces, a este nivel de profundidad. Y entonces, de repente, es que no sé en qué momento se me hizo el problema. Pues sí, porque está en el nivel 3 y a Ujú. lo mejor tú quieres vivir acá en la punta del iceberg muy Sí, feliz. sí. Cuando el problema se está gestionando en las raíces todos los días, ahí se está multiplicando, ¿no? Yo creo que aquí, como yo lo veo y de manera como resumen desde una forma muy particular es, está padre que tú generes las condiciones visuales, que generes las condiciones de trabajo, digamos, tu equipo de trabajo, tu mesa, tu silla, que tú lo platicabas, ¿no? Que en la maquila hasta determinada estatura es importante Claro. reclutar porque no se van a dañar, no se van a lastimar la espalda, de tanto tiempo sentado, haciendo operaciones muy, repetitivas. Todo eso es importante. También es importante que haya una declaración de tu cultura, de cuáles son tus valores, tus principios, cuál es tu visión de largo plazo. Pero si no hay un trabajo profundo del día a día, de lo que pasa adentro de la cabeza de cada una de las personas, cuando dicen, mira, pues sí, dice que aquí el valor es el de respeto, pero mi superior me mienta la madre cada vez que me equivoco, eh, este, que a lo mejor, oye, pues es que mira, aquí dice que la puntualidad es importante, pero mira, ni hay reloj checador, ni hay un incentivo, y entonces, pues sí, yo llego temprano porque pues pasa por mí el camión, pero hasta ahí se queda, ¿no? Entonces, si realmente quieres cambiar radicalmente la cultura de tu organización, te tienes que ir a lo más profundo, a lo que pasa día a día. Es justo, ¿no? Y digo, y buscar esta alineación, o sea, para mí Ujú, esto es trascendental, ¿no? O sea, a ver. Y otra vez, es que esta imagen a mí se me hace tan potente, imagínense el iceberg, y es lo que se ve, lo que declaro y el comportamiento humano que soporta todo esto, este, que se declara y todo esto que se ve. Entonces, oye, pues el comportamiento humano es lo más profundo, ujú. es la, es la carnita. Es Entonces, correcto. mantenerte alejado de ese lugar seguro va a acabar en una brecha de incongruencia muy importante. Y entonces, bueno, pues ya que tenemos claridad de que lo más importante es el comportamiento humano, la motivación humana, entonces es fundamental trabajar con la autodeterminación y con y la seguridad psicológica. Yo creo que ya tenemos el marco teórico, el marco de referencia, y ahora vamos a trabajar. ¿Cuál sería el siguiente peldaño? Trabajar con el comportamiento humano. Y en este sentido, ¿qué nos puedes decir de la parte de autodeterminación y la parte de seguridad psicológica? Ok, vamos a pensar que tu empresa es un gran equipo. Y digo, ahorita vamos a hablar de los conceptos de Sí. equipo y familia, pero Ujú, tu empresa es un gran equipo de trabajo. Primer ingrediente básico para tener un gran equipo de trabajo que se puede alinear, con el que se puede trabajar, con el que se puede generar avance hacia un resultado, implantar una manera de hacer las cosas, teoría de la autodeterminación. Y ya hemos ujú, hablado de esta teoría de la autodeterminación varias veces también, ¿no? Tres pilares de la teoría de la autodeterminación el primero es la autonomía, ¿no? Es estar en un equipo donde se te permite
tener ciertas decisiones, donde se te permite expresarte, donde se te permite tener dentro del equipo esta individualidad, que te permite aportar desde ahí, es súper importante, ¿no? Entonces, este rollo de tener control sobre mis acciones y actuar con congruencia con mis propios valores es básico. O sea, si tú tienes que jugar en un equipo que no eres congruente y también ya, fíjate que yo creo que ese Ujú. fue el último aprendizaje más duro que tuvimos Claro, profesionalmente, ¿no? sí. De repente, cuando ya te cuestionas las reglas del equipo y la filosofía de operación, dices, híjole, en esta parte no me siento tan cómodo. Y entonces ahí es donde empieza a perder potencia el accionar, ¿no? Ujú. Entonces, la autonomía tiene esta cara en donde yo puedo o sería muy importante que cada elemento pueda actuar con cierta autonomía, y esto es ser dueño de sus acciones, y que las acciones que el equipo necesita estén acorde a sus valores personales, ¿no? Segundo pilar, el tema de la competencia, que este es pues básico, es necesitas sentirte competente en la tarea que te están encomendando. ¿Cuántas veces en las organizaciones nos pasa que ponemos a alguien que no estamos ciertos de su competencia y luego le queremos exigir como si fuera profesional? Y dices, no, bueno, es que va a aprender a punta de madrazos. Híjole, digo, en un tema de teoría de autodeterminación es todo el tiempo me estoy enfrentando a algo para lo que no soy competente. Eso te detiene de poder autodeterminarte, ¿no? No genera esta confianza. Y por último, el tema de la relación, ¿no? El sentirte parte de una tribu. Entonces, oye, que yo tenga la capacidad de relacionarme con mis compañeros, con el líder del equipo, de alguna manera en la que yo me sienta parte de este equipo. Y digo, nosotros que vivimos en el mundo deportivo mucho tiempo, creo que es un ingrediente bien importante, ¿no? O sea, tanta carrilla que le tirábamos a los futbolistas, pero es lo más importante en un equipo de fútbol, era la cultura, cabrón. Sí. Y digo, lo hemos visto en equipos de fútbol profesional de nuestro país. De repente aquel director técnico que lo que logra es que todos se lleven bien y que estén enfocados y que se metan a la cancha y pues eran medio malos, pero fueron campeones, ¿no? El asado, los permisos, Justo. el secretismo, pero ya Pero dentro de una tribu. dentro de una tribu, y digo, al final del día, este tema de la autodeterminación, oye, voy a jugar en un equipo donde puedo ser yo, donde puedo tomar mis decisiones, pero aparte las decisiones que tenga que tomar en bien del equipo también están alineadas con mi set de valores. Oye, soy competente para las misiones que se me encargan dentro del equipo. Entonces, claro que tengo capacidad de aportar. Oye, y además me siento parte de esta comunidad, la valoro, la quiero, sé, tengo claro mi aporte. Entonces, cuando tú pones eso y tú eso lo multiplicas por todos los jugadores que tienes, pues tienes un nivel de autodeterminación importante en cada uno de tus jugadores, pero eso te permite humanamente sentar las bases para decir, ahora sí, nos vamos a mover en este sentido. Ujú. ¿Sí? Y todo esto es, al final de cuentas, que tú como líder, ¿crees que tu función es de ser el motivador, el que tira el buen discurso, el que tira el buen rollo, el que todo el mundo sale motivado? Pero si no generas estas condiciones psicológicas, no va a haber una motivación, simplemente va a haber una inspiración. No, la persona no va a tener la capacidad de poder decidir por su propia cuenta y tomar responsabilidad sobre el grupo, ¿no? Justo, ¿no? Y esta caducidad del empujón, Ujú. órale, vamos con todo. Y entonces, pues, si te dan un empujón en la espalda, por lo menos los 2 o 3 primeros pasos vas a acelerar. Pero en cuanto volteas para atrás y dices, ¿por qué me empujas? Pierde la potencia, güey, pierde la potencia. Si no estás convencido de que hay que ir a un paso y que ir al paso del equipo es importante. Y digo, fíjense, esto es lo fácil y lo difícil. Este es el gran reto de las organizaciones, Ujú. lograr que su equipo directivo, su equipo de líderes tengan un nivel de autodeterminación tan importante, pero
y digo, aquí es el otro punto que vamos a pasar rápido, pero para que esto pase hay que tener un nivel de seguridad emocional en la Ujú, organización donde ujú, todo mundo puede mostrarse vulnerable, donde los errores no son castigados, sino son enmarcados como, eso es parte de la cultura, como oportunidades de aprendizaje. Entonces aquí todo el rollo que se tira Amy Edmondson, ujú, ujú. es muy importante. Y fíjate, Sí. yo creo que no sé cuántos líderes y directores de empresa hayan leído a Amy Edmondson, pero esto es un pilar súper importante para todo esto que estamos platicando. Oye, una organización en donde yo no me siento con la confianza para expresarme, no me siento con la confianza para actuar, si me equivoco, me da un chorro de miedo, o sea, híjole, entonces, ¿cómo vas a promover la innovación? ¿Cómo vas a promover el hacerte responsable? O sea, hay una serie de cosas ahí, que van ligadas, de tal suerte que, digo, a mí la mejor analogía que se me ocurre es un equipo deportivo. De repente hay equipos deportivos que no tienen a Cristiano Ronaldo, que no tienen a Messi, pero que son súper competitivos porque lograron todas estas alineaciones. Entonces lo piensa a nivel de empresa y pues a lo mejor no es que tengas a los egresados de Cambridge, de Oxford, del MIT, pero logras esta mezcla y logras este tema donde todos están en una zona súper poderosa. Entonces, fíjate, me gustaría ir haciendo como un mini resumen, como de una manera muy simplista. Oye, quiero poner una mesa de ping pong. Muy bien, ya está la punta del iceberg. Entonces, ahora voy a poner Las las declaraciones en papel. declaraciones en papel y decir, oye, aquí el juego provoca innovación. Relájate y los días que estés estresado, vente a jugar ping pong porque vamos a armar un torneo. Pero si yo no me comprometo a generar claridad en el puesto de trabajo, cuáles son sus funciones, cómo se va a llevar con los demás. Si no recluto a la persona adecuada para el puesto, de nada sirve todo lo demás. Pero si recluto a la persona adecuada, si su perfil de puesto está claramente diseñado, si se vive una cultura de tribu, entonces vamos a tener un torneo súper exitoso de ping pong. A ver, la voy a complicar un poco Ajá. más. Ok, tú pones la mesa en ping pong, pones la clase de yoga. Armas el torneo de ping pong. Y entonces en viernes a gusto, y entonces empieza el rollo de traigan las cheves, traigan el bacacho, traigan la botana, traigan la carne asada. Oye, pues vas a tener una convivencia a todo dar. Pero entonces si eso acaba en una borracherota, y se hace sistemático los viernes, oye, ¿y dónde se incentivó ahí la innovación? Ujú, ujú, Entonces, el siguiente nivel y digo, esto es lo que tiene que cuidar el líder, vengo, pongo la mesa de ping pong, armo el torneo, hago las declaraciones de lo que el torneo tiene que producir y luego genero los mecanismos humanos de interacción para que esto tenga el resultado que se está buscando. Y entonces, oigan, a ver, vamos a jugar así, vamos a hacer las reglas así, los nombres de los equipos tienen que ver, nos vamos a inventar, y entonces son prospectos contra agentes, y entonces, a ver, cada que digas vas a decir una objeción, cada que le pegues, y entonces empiezas a estimular este tema de la creatividad, este tema asociado al negocio, donde entonces el torneo sí produce lo que estás ujú, declarando y ujú, sí es acorde con lo que estás poniendo físicamente, ¿no? ujú. Pero si tú permites que el torneo se convierta en una megapeda sin fin alguno más que venir a reírte, eso no promueve la creatividad. Si ese es el planteamiento El valor. cultural de esa actividad, Ujú, ujú, ¿sí? Y entonces, ¿en qué momento se convierte la organización creativa a la organización de la peda? ujú. Ese es el rollo, ¿no? Oye, si... Y no tuvimos organizaciones de ese tipo. Es que fíjense, eso es bien interesante porque justo este ejemplo tan claro y tan burdo que está poniendo Ismael es es un rollo en donde de repente la cultura organizacional empieza a ver esta brecha entre la declaración, se empiezan a mezclar y la realidad es que la operación humana acaba siendo otra. Y entonces ahí sí no hay manera de escapar, porque eventualmente lo que pasa en la base
llega un punto en donde llega a la punta del iceberg y entonces empieza a haber un desmadre. Sí, ¿Sí? Y ya llega un punto donde se hace evidente, donde ya lo menos importante es la mesa de ping pong, está toda marcada con los vasos y las cheves, sí. y tiene salsa de la botana, y le cayó un pedazo de carne asada ahí a la mitad. Entonces dices, ¿dónde? ¿De dónde pasó esto, no? Y te voy a hacer el último apartado para acabar con este Ujú, ejemplo. ujú. Lo que hablamos es muy bien. Y entonces, oye, voy a invitar a gente al torneo y entonces le voy a permitir a esta gente que vamos a ver, vamos a poner las reglas y entonces este es el marco y nos vamos a divertir y nos vamos a arbitrar entre nosotros y entonces yo empiezo a hacer un bullying y tú no puedes y tú sí, y tú estás menso y tú y entonces este tema de la autodeterminación Ujú. se acaba hundiendo. Porque oye, no es que sí estoy generando tribu. Pues sí, pero lo estás De viendo, bullying. oye, hazle trampita, güey, hazle trampita Ujú. para que ganes, ¿no? Oye, pues no, eso no va con mis valores. O no, tú eres bien malo, güey, tú no juegues, güey, porque enfadas a todos. Híjole, le estás haciendo ver que no es competente. Y El entonces, último que escogen. y entonces este rollo de cómo, ahora me voy al tema de Amy Edmondson, y dices, pues aquí prácticamente no estamos generando este espacio donde todos pueden, sentirse seguros, ¿no? Y digo, lo estamos haciendo con un ejemplo muy burdo, pero Ujú. llévalo a tu organización y si haces un análisis en este sentido y piensa en cualquier actividad que pones, ¿no? O sea, vamos a echar a andar este proyecto y entonces te tiras un rollo, declaras y a la hora de empezar a operar haces un desmadre. Tu cultura es el desmadre con el que empiezas a operar, no lo que declaraste. O viceversa, cuando tu cultura es la disciplina, la exactitud, el cero errores, el cero defectos, eso también provoca la cultura del burnout, que sin querer queriendo tú estás provocando también que las mismas personas este, haya rotación de tu personal. Es tan determinante que una acción que tiene un motivador donde dices, oye, yo creo que la puntualidad, la disciplina, el orden, la limpieza es algo importante para poder provocar productividad, porque al final de cuentas lo que quieres es que tu Organización estructura y tu sea organización productiva. sea productiva y sea rentable. Entonces, si no hay esta parte tan profunda de trabajo en el comportamiento humano, tanto una como la otra se van a ir a tirarse, ¿no? Y digo, es el poner foco y en generar las condiciones que vaya por el rumbo que tú necesitas que vaya. O sea, digo, y este es justo el puente con la siguiente parte, ¿no? O sea, el líder como arquitecto cultural, güey. O sea, Sí. es tomar esta responsabilidad de decir, oye, me toca generar las condiciones, me toca supervisar, me toca encauzar, me toca encarnar el ejemplo que ahorita lo vamos a poner ahí. Pero al final del día, toda esta suma que manejamos con el iceberg y la teoría de la autodeterminación y el tema de la seguridad psicológica dentro de la organización de Amy Edmondson, este, pues el principal arquitecto dijera la canción, eres tú, solo tú. De hecho, fíjate que tengo una de mis frases favoritas, Ajá. digo, me encanta la película El Gladiador, para que vean que ya estoy ruqueando, pero en su lecho de muerte, cuando está Marco Aurelio y Commodus termina matándolo, le dice, tus defectos como hijo son mis Fallas fracasos como como padre. padre. Entonces, esa es la cultura organizacional. Cuando tú reniegas de tu equipo de trabajo que es impuntual, que es irrespetuoso, que no llega a sus indicadores, que hay un clima organizacional de chisme y rumores que no se respetan entre sí. Adivinen quién es el responsable. Y digo, responsable no que tú lo hayas promovido, pero Ujú. responsable desde este punto de vista del ownership. O sea, esto te toca a ti, o sea, no va a pasar por añadidura, no va a bajar un rayo, y en la energía divina que tú creas va a iluminar a todos, en la Ujú. organización y va a pasar.
Oye, te toca generarlo a ti como líder, ¿no? Tú eres este arquitecto, y utilizas este liderazgo transformacional que tiene un modelito también, o sea, no, Sí. no crean que es algo que va a pasar por añadidura, ¿no? Y cuando hablamos de este rollo de liderazgo transformacional, también tiene cuatro pilares, ¿no? Y el primero es la influencia idealizada. Oye, está bien fácil. La mejor manera de influir, y esto tú lo has comprobado en muchas cosas en la Ujú, vida, es con el ejemplo. ujú. Oye, ¿cómo educaste a Lian para que jugara deporte? Pues le inculcaste. Y tú eres un vato que ibas al gym, ibas. Iba. Ian, No, lástima, sí, tu padre te todavía. engañó. Ah, no, sí, sigue yendo. Ya no Pero tome nota. se le regalaban cosas para que yo me acuerdo que jugábamos básquet con él y que Ujú, clávala ujú, y luego el foot y entonces hay un sistema ahí de ejemplo y de congruencia, ¿no? Oye, llegar temprano. Si tú le exiges a tu organización que llegue temprano, que sea puntual y tú no llegas, pues yo creo que está cañón. Oye, el orden, si tú eres un desordenado, ¿cómo vas a exigir orden? Y entonces así lo vas llevando y entonces este líder transformacional, que lo vamos a definir así, demuestra altos estándares éticos de integridad y de coherencia entre sus palabras y sus acciones. Oye, qué difícil ser el líder. Bienvenido, mi amigo. es correcto. Ese es el papel del cuate que va al frente de todo el esfuerzo. Y aquí la cultura es algo que a lo mejor se diseña en tu cabeza, pero tú eres el encargado de que todo el batallón, Ujú, generar las condiciones para que todo el batallón tenga esa cultura, ¿no? Segundo punto, la motivación inspiradora. Fíjense, este es, creo, uno de los retos más grandes y yo no sé, a ver, ahorita me gustaría que nos sí. compartieras, Ismael, es cómo inspiramos con nuestra visión a la organización. Y entonces aquí la gran tarea es, imagínate que tienes que generar una visión que inspire a todos los jugadores de tu equipo, de tu organización. Y entonces desde el cuate, que viene y se encarga de abrir la puerta y que de cuidar, hasta la chica que está sacando todos los temas operativos y alegando con todos, tus clientes y entonces cómo a lo largo de una estructura, cómo tienen una visión que los inspire. No es venir a trabajar por venir a trabajar porque necesitas la lana, es realmente generas una visión que los inspire y creo que en muchos casos esta es una de las grandes áreas de oportunidad de las organizaciones. De repente subimos gente al barco para que trabaje porque hay una función que hacer, pero no está inspirada desde la visión de hacia dónde se mueve la organización. Y aquí es donde organizaciones muy grandes, y digo, hay muchos mitos al respecto, pero oye, ¿cuánta gente quiere trabajar en Google? Un chorro. Ujú, Es un lugar que por lo menos desde afuera se ve inspirador, ¿no? Este tema de trabajar en los grandes unicornios, Netflix, este tipo de cosas, pues en teoría hay unas culturas muy inspiradoras porque hay una visión muy inspiradora, o sea, se está construyendo el futuro, se están construyendo las herramientas que toda la gente usa. Oye, ¿dónde está la visión que tú construiste para que tu gente esté inspirada, ¿no? Tercer punto, la estimulación intelectual que tiene que ver con la innovación. Híjole. Generar este liderazgo transformacional implica permitirle a las personas cuestionar el status quo. La innovación viene de cuestionar el status quo. ¿Quién será más experto, Ismael, en los procesos de atención de siniestros? ¿El director de la promotoría o la chica que está sentada todos los días atendiendo siniestros? Pues la chica que está sentada todos los días atendiendo siniestros. Oye, ¿y si la idea para atender los siniestros proviene de Ismael y no de la chica que está sentada atendiendo los siniestros todos los días? Estás perdiendo una gran oportunidad. ujú, Entonces, este rollo de que la chica pueda levantar la mano, decir, oiga, es que creo que el procedimiento no es así. Hay ujú, esta área de oportunidad que yo he observado. Y mejor aún, oye, está tan inspirada en la visión que se ha transmitido que ella constantemente viene con ideas y las pone sobre tu mesa. Entonces, es claro que ella siente que tiene un espacio donde puede cuestionar los métodos viejos, plantear métodos nuevos, se genera innovación y entonces viene esta estimulación intelectual.
¿Cuál es la chamba del líder aquí? ¿Qué es lo que estamos enmarcando? Es generar las condiciones para que las personas puedan cuestionar el status quo La seguridad y que sea psicológica, seguro, exactamente, ¿no? Y por último, y fíjate que también yo he visto que se escapa a medida que las organizaciones crecen, el mentoring. exactamente, que aquí lo determina como consideración individualizada. Oye, es importante que tú te sientes con, por lo menos con tus líderes y tus líderes con la gente que decís abajo, a tener este trabajo individual. Oye, de alguna manera, este, la gran diferencia que hace tu experiencia, que hace tu visión de negocio, que hace transmitida en una sesión de uno a uno, donde yo te ayudo a convertirte en alguien. Yo me acuerdo durante mucho tiempo cuando me preguntaban, oye, ¿y cuál es tu función aquí en la organización? Mi función en la organización es que toda la gente que trabaja conmigo, crezca. Oye, pero el resultado, el número, no. El resultado del número se va a dar en la medida que toda la gente que está conmigo en la organización crezca como persona, como empresario, como, entonces, como colaborador. Y entonces es este rollo de tener este trabajo uno a uno, de poder empatizar, de poder tener esta comunicación cercana, hace toda la diferencia, porque entonces no es el cuate que una vez cuando lo entrevistaste para contratarlo te vio y no te ha vuelto a ver, ¿no? Suele pasar. Luego suele pasar, o solo lo ves en las juntas, donde les llena la canasta bien duro porque el resultado no está siendo el adecuado, ¿no? Ujú. Y entonces dices, híjole, pues yo me acuerdo que era un sueño cuando me lo platicaron, pero ya me di cuenta que siempre todo sueño demasiado prolongado se convierte en pesadilla. Oye, capitán, y por ejemplo, me llama mucho la atención todo este liderazgo transformacional que a lo mejor se da en startups o en organizaciones, donde se fomenta la innovación, donde hay creatividad, donde se vale cometer errores en una maquila donde no tiene que haber mermas, donde todo tiene que ser casi sin errores. ¿Cómo se vive este liderazgo transformacional? A ver si nos puedes decir uno por uno esta parte de la inspiración, la visión, porque me llama mucho la atención que a lo mejor alguien que le toca pegar botones, no lo sé, no sé si hay puesto de pegabotones, Sí, claro. pero entonces dice, o sea, ¿cómo yo me inspiro o quién me inspira o cómo me motivo a que sea el mejor pegabotones del mundo, ¿no? Y que si cometo un error, no pase nada, y que aparte recibo este mentoring, que aparte cuando me siento triste de pegar botones, llevo mi botón 1.200.000 y nadie me pela, siempre va a haber alguien que me esté mentoreando y me diga, no te agüites, porque este botón está pegando la mejor camisa del mundo. A ver, justo, ¿no? ¿Cuál es la visión aquí? Y es este tema de, eh, normalmente, y digo, es chistoso, ¿no? Lo que mueve a las personas es convertirse en su mejor versión posible. Esto es muy importante Ujú, entenderlo, ¿no? Y entonces, eh, evidentemente, y esto es una cuestión que todas las metodologías japonesas, estas para evitar los errores, es, pues hay que tratar de minimizar el número de errores. Pero aquí la diferencia es chin, tenemos un error o, a ver, pasó este tema, ¿cómo podemos mejorar? Y creo que en eso las ujú, maquilas están muy desarrolladas. O sea, tienen este tema de la mejora continua y entonces el marco que se genera no es te quemo vivo por el error, sino es qué tenemos que mejorar en este proceso para que la siguiente vez salga mejor y tengamos menos mermas. De repente las mermas están calculadas dentro de los procesos y es algo ujú. que eventualmente hasta con ecuaciones acabas, y digo, acaban siendo indicadores de desempeño disminuirlo. Ir de 100 a 0 es imposible. Oye, en un tema dictatorial, el que se equivoque va para afuera. No, pues no, ojalá así. Pero entonces, si tú generas el marco en donde, oigan, tenemos que tener un mecanismo donde, ¿cuáles son los errores de la semana? ¿Cómo podemos evitarlos? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Desde dónde viene? ¿Qué mecanismos de prevención? ¿Qué mecanismos de corrección tenemos? Que eso es lo que pasa realmente en las maquilas. Este, pues es bien potente. Generas esta cultura, ¿no?
Oye, este tema de la visión, y digo, si tú todos los días estás haciendo una operación repetitiva, yo creo que la inspiración está en, oye, y esta operación repetitiva, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el objeto mayor hacia el futuro, ¿no? Y entonces oye, hacer la mejor prenda, de vestir confeccionada en el mundo. Y entonces tú todos los días que pegas un botón dices, híjole, tengo que pegarlo mejor porque... Y llega un día en el que, ¿saben qué? Ya nos ganamos el de ser el mejor de México. Ya nos ganamos el de mejor de Latinoamérica. Y ese tipo de cosas te van empujando. O sea, dices, claro que podemos ser la mejor del mundo. Y el que pega el botón, el que corta las piezas, las personas que unen las piezas, el que las empaca, el que las manda, el que las vende, todo mundo siente orgullo de esta prenda que es la mejor del mundo. Porque, Ismael, ¿no te sentirías tú muy orgulloso de participar en algo, ser parte de un esfuerzo que acaba siendo el mejor del mundo? Claro. Entonces, este es el tema de la visión, ¿no? Porque si la visión solo es, necesitamos hacer más piezas, híjole, pues, ¿y cuándo va a ser suficiente? Pues siempre se pueden hacer más. Oye, necesitamos hacer muchas piezas, pero con este estándar o con esta visión inspiradora. Y a lo mejor el tema del mentoring, y digo, de este trabajo es, todo el mundo necesita ser escuchado, necesita ser visto, necesita ser mentoreado. Yo lo pienso esto como una cascada, ¿no? Oye, tú eres el director de esta promotoría. Cada cuánto platicas tú con tus siguientes mandos y cada cuánto los mentoreas y les dices y los ves cansados y entonces te acercas y les dices, no, a ver, la visión es esta, todos vamos a venir en Crocs, vamos a ser muy felices, este, y vamos a abrazar a la tribu y entonces vamos a ser relajados y entonces tienes este tema, ¿no? Y en el uno a uno, ¿cómo estás? No, es que sabes qué, yo quiero venir así asado, pero para mí es importante esto, fíjate que tengo estos problemas con los clientes. Entonces tú tienes este proceso de feedback. Pero la otra es, te tienes que cerciorar que esta gente tenga feedback con su siguiente nivel. Y digo, Ujú. llega un nivel en donde a lo mejor, pues es imposible que tengas, y digo, vamos a hablar de este reto de la dilución de la cultura, pero al final del día todo mundo necesita esta retroalimentación uno a uno. No, no te puedo aplaudir todo el tiempo. Y entonces, si es una cadena de 2 niveles, de 3 niveles, de 5 niveles, tienes que estar cierto de que el último nivel le da retroalimentación, el penúltimo nivel le da la retroalimentación al último nivel y tiene estos espacios para generar este mentoring, ¿no? O sea, para ser el mejor del mundo en algo, necesitas que todo el mundo sea el mejor del mundo en su parte de ese algo. Oye, ahorita que me platicas todo esto, la vez que tuvimos la oportunidad de vivirlo en el TEC de Monterrey, Ujú, eh, con el doc, cómo hacía él, bueno, él, el que era jefe de nuestro jefe, era a lo mejor que 100 personas o más, dependían de esta estructura, y cómo se sentaba contigo y te hacía mentoring, ¿no? A lo mejor comiendo chilaquiles o jugando volados, pero tenía 5 minutos para decirte claramente cuál era la cultura y también te cuestionaba, a ver, entonces si yo te pregunto y tú, si esta persona y dices, a la madre, no, y el nivel de claridad que tenía de lo que estaba ujú, ocurriendo, o sea, ujú, eso era ujú, admirable, porque era el director, nosotros estábamos 3 niveles organizacionales ajá, abajo y ajá, tenía claridad de lo que pasaba a un cuarto nivel con nuestros entrenadores, o sea, este, digo, doctor Ramos, ojalá un día escuche nuestros programas, pero es un ejemplo súper potente, es ujú, un cuate que nos aportó a nuestra vida profesional ujú. hasta en ese sentido. Un cuate que tenía esta capacidad de decir, tengo que mentorear estas partes, tengo que conocer, tengo que generar una visión. Digo, yo me acuerdo el día que nos dijo, muy bien, Marro, tenemos que ser campeones nacionales de fútbol, soccer, y de tenis. Ujú, ¿Qué hay que hacer? Y entonces genera esta visión, ¿no? Entonces, no, a ver, y luego venían los recursos y cómo estás, cómo vamos, oye, Marro, esto no me gusta, hay que modelar esto, hay que traer más entrenadores,
hay que traer un preparador físico, oye, ¿cómo vamos a becar más gente? Oye, en el tenis, ¿qué onda? Y entonces, ¿cómo día con día se fue construyendo, se fue construyendo, se fue construyendo? Y entonces, pues, digo, nos dio una visión inspiradora, nos mentoreaba, nos permitía decidir. Yo creo que eso también es Claro. algo bien importante, o sea, es La seguridad la psicológica, seguridad psicológica y este tema de la autodeterminación. autodeterminación nos permitía decidir esta individualidad, la verdad, bien potente, ¿no? Entonces, pues este es un ejemplo y digo, en una cultura, eh, a nosotros que nos tocó vivir la cultura del TEC de Monterrey como estudiantes y luego como colaboradores, pues dices, yo creo que es una de las culturas más potentes con las que hemos convivido. Y bueno, vamos a continuar entonces con esta parte de el laboratorio de las startups. Esto es algo bien importante y nos marca por la aceleradora First Round Review, una guía práctica para todas aquellas startups, empresas que van iniciando, donde la cultura del líder, donde la cultura del fundador, pues ahora sí que lo que tú dices, pues es ley. No hay más que tú y dos personas, tres personas, cinco personas. Ahí es muy padre porque esto lo puedes llevar a un escalamiento muy interesante porque pasas el proceso de palabras, acciones y comportamientos. Este está perrísimo. Es que fíjense, al final del día es muy bien, ya un día te bajaste del lado emprendedor de la cama, decidiste que te vas a independizar, te diste cuenta que ya aprendiste suficiente de una industria o que tienes una idea valiosa, entonces te planteas un modelo de negocio y dices, hoy voy a cambiar, Papas. vámonos de emprendedores. Y empieza a ejecutar tu idea, ¿no? Y entonces empieza a hacer toda, y digo, este es tal vez el punto de vista más común que tengo claro, es empieza a trabajar todas tus estrategias y a escribir y le voy a hacer así, asado, y entonces así le vamos a entrar al mercado por aquí, y así me voy a relacionar con los clientes así. Súper bien. Vamos a contratar a la gente que necesitamos, a los colaboradores que necesitamos. Y aquí es donde empieza la construcción de tu cultura. Este es el momento más importante de la formación de tu organización. Oye, porque hoy la cultura hoy nace. Ujú. Y entonces, digo, no es tan grave como esto, pero la típica frase de árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Sí. Oye, es tu oportunidad de tener un arbolito bien cuidado, así como bonsai, ¿no? Ajá. Enredados, o sea, bien padre. Y entonces aquí hay tres temas muy importantes que tienes que definir desde el día cero, ¿no? Oye, las palabras, ¿cómo te comunicas con la organización? Oye, ¿eres transparente? ¿Cómo se da y se recibe la retroalimentación? ¿Se fomenta el debate o se busca el consenso a toda costa? O sea, este tema a nivel de cómo son los discursos y las interacciones a nivel de palabras es súper importante. No lo dejes al azar, defínelo, cásate con algo. Tiene que ser congruente en primer lugar contigo y con lo que crees, pero entonces tienes que subir personas a tu barco a las que se les transmita esto y lo tengan claro, ¿no? Oye, las acciones, estas decisiones tangibles que toma la empresa, ¿no? ¿Cómo se asignan los recursos? O sea, oye, pues sí, sí hay muchos recursos, ¿no? Nos permiten que operemos con menos de lo necesario, todo este tema. ¿Quién es contratado, promovido y Ujú. despedido y con qué criterios? Esto es súper importante. Sí. Todo mundo llega a las organizaciones pensando en un futuro mejor. Es chistoso Ujú. y probablemente Eckhart Tolle no estaría de acuerdo, pero es normalmente en las organizaciones vivimos mucho tiempo pensando en cuál va a ser nuestro futuro. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las acciones reales en este sentido, no? Y entonces aquí hay un empate muy importante. Lo que revela los verdaderos valores del empresario, de la empresa, de la organización que estás formando, son estas acciones. No hay el rollo que te tiras, sino lo que realmente pasa, ¿no? Y el tercer
punto que decía Ismael son los comportamientos. Y entonces aquí, este es el día a día, las normas sociales y los rituales. Cómo se celebran los éxitos, cómo se gestionan los fracasos, se evalúa el tiempo personal o se glorifica el burnout, ¿no? Esta discusión de es que aquí nos trabajamos de noche y día, días festivos, todo el tema, y entonces la raza bien cansada. O como, a ver, pues pongamos hitos, pongamos logros. Y entonces, digo, este ejemplo me gusta mucho porque si regresamos la película hace unos años atrás, tal vez como unos 12 o 13, yo recuerdo, cómo, aquí el sensei y el capitán nos levantábamos alegremente al ataque y el speech con la gente era, es día festivo para los huevones. Ujú, Aquí nos vemos el lunes a junta porque vamos sí. a cambiar el mundo. Y digo, estaba chido porque vamos a cambiar el mundo, pero decías, oye, pues esta gente tiene a sus hijos, esta gente probablemente tenía un plan de salir el fin de semana largo y pues de repente, durante algún tiempo, Ujú. fuimos omisos al respecto, ¿no? Entonces, eh, y glorificábamos este tema de aquí. De 365 días trabajamos 366. ¿Cómo ven? ¿No? 24/7. 24/7. Y pues digo, con el tiempo, la edad, aprendes que no es lo óptimo. eh, pero entonces, bueno, ya después de la anécdota me regreso. Entonces, palabras, acciones y comportamientos, ¿no? ¿Cómo comunico? ¿Cómo son mis acciones, este, en la toma de decisiones, mis acciones tangibles? Y cómo son los comportamientos, o sea, cómo es este tejido social de cómo se gestionan las cosas, ¿no? Entonces, cuando utilizas estos tres lentes, pues aquí tienes un claro punto de partida para diseñar tu cultura organizacional. Oye, facilísimo cuando estás en el día cero, güey. Nada Ujú. más implica un nivel de conciencia bien Sí. importante. Oye, cuando vas en el día 10,000, pues ya aquí hay una serie de palabras, una serie de acciones, una serie de comportamientos que si no estabas haciéndolo de manera consciente, tomaron un rumbo. Y entonces están en la parte profunda de tu iceberg y estás sufriendo bien duro y entonces no encuentras el camino para solucionarlo, ¿no? Entonces, el mejor momento es el día cero, ¿no? Construir la cultura desde el día cero. Ahora vamos viendo un caso muy específico y me parece como muy acertado para ir cerrando toda esta información que hemos recibido, el caso Netflix, Netflix, perdón, cuando habla de la diferencia entre tener una cultura de familia a una cultura de equipo profesional. Eh, ¿Qué cosas te llamaron la atención de este caso de estudio de Netflix, capitán? Fíjate que, digo, este es el gran debate y digo, fue de las cosas que me cuestioné bastante, ¿no? Evidentemente nosotros venimos del mundo del deporte y en muchos sentidos nos hemos sentido identificados a lo largo de la vida Ujú, con este tema del alto rendimiento, ¿no? Y por el otro lado, el planteamiento de familia, amor, amistad, armonía, ujú. todo esto también llega a un punto en donde es una necesidad. Sí. Y entonces, empatar entre estos dos mundos genera esta discusión compleja, pero aquí creo que se desglosa en puntos muy claros y lo que yo creo que tienes que tener claro como startup es qué es lo que estás buscando. O sea, aquí no hay nada mejor que esta honestidad brutal con tu ser y entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Ah? Oye, ser el hada de los sueños y todos somos buenos cuando estás en ceros y no tienes nada, pues yo creo que es complejo. Oye, buscar este tema de la productividad, de la claridad, pues yo creo que tiene un tema de construcción, de muchas cosas. Y entonces ya cuando lo analizas, no es el tema romántico de la familia, no es el tema romántico del equipo deportivo, sino son los comportamientos que hay detrás de cada cosa. Y aquí es, oye, eh, ¿cómo en y digo, les voy a dar criterios para evaluarlos y luego nos vamos y los separamos, ¿no? El tema de la densidad del talento, ¿no? Y aquí es,
Netflix tiene una declaración en donde contratamos a gente muy capaz todo el tiempo. Y entonces, oye, en la familia, pues a veces tienes al que está medio menso, al que, al que pues no la está librando, al que está gordo, al que no El que trae las aporta, cocas, la oveja negra. Y entonces dices, pues sí, pero pues todos son mis hijos y entonces los tengo que querer y los abrazo y pues ya veo cómo los resuelvo. el Mientras que en becado. el equipo deportivo es, híjole, los 11 que entren a la cancha tienen que partirse la madre, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo este tema de tener claridad de que tienes que tener excelentes jugadores o a los mejores jugadores posibles en la cancha es muy importante? Mientras que una familia es, pues ya eres mi hijo, ya te quiero, ¿no? Entonces, sí, sí es un tema, ¿no? Oye, el tema de, y cuando lo ves familia contra equipo deportivo, es la familia tiene una pertenencia incondicional, güey. Es, ujú, pues te digo, ya eres mi hijo, ya te quiero, pues ya vas a ser parte de la familia. A contra el equipo es, si no estás en la mínima línea de desempeño que se espera en el equipo, no puedes estar, ¿no? Y y ese es un punto súper interesante. Y luego es este tema entre la libertad y la responsabilidad, que es el núcleo de cualquier cultura. O sea, es, oye, Ismael puede ser el policía de la organización, pues cuando son dos, pues sí. Oye, cuando son 20 pues ya se complica más. Oye, pero si llegas a tener una organización de 100 ¿no? Pues no te va a dar. Entonces, que es muy importante este tema de que todo mundo tiene que tener libertad por un lado, pero responsabilidad por el otro. Oye, ¿cómo lo pone Netflix? Este rollo de, oye, hay vacaciones ilimitadas, este, hay una política de ausencias no declarada, pero todo el mundo tiene claras sus responsabilidades. La ujú, responsabilidad no se puede hundir. Tú te puedes ir siempre y cuando tus responsabilidades te andando. ujú, Oye, está bien padre, ¿no? Pero si lo ves a nivel cultural, te doy muchas libertades porque tienes claras tus responsabilidades y entonces no necesitas un Ismael policía, ujú, ujú. ¿no? Y bueno, el tema de la transparencia radical, que también lo tocamos la semana Radical pasada, candor. este, pues bien importante porque es fomentar esta cultura donde hay una franqueza total para comunicar. Oye, y no una franqueza que te madrea, pero sí una franqueza en donde se tienen que tener las conversaciones difíciles de la forma correcta. Oye, pues en la familia, ¿no quieres que el hijo menso sepa que está menso? No le puedes decir, ¿sabes qué, hijo? Es que estás bien menso. Y entonces lo cuidas y dices, no, hijo, tú eres diferente, ¿no? Oye, pues en un equipo profesional deportivo es, híjole, nos están apedreando el rancho por la banda derecha. Ya saquen a este vato porque si no nos van a clavar otros tres pepinos, ¿no? Ujú, Entonces, este planteamiento que tiene Netflix de diferenciar entre la familia y el equipo deportivo es, llévalo a tu empresa, ¿no? Oye, pues ¿quieres tener a los mejores jugadores? Sí. Oye, hay un tema de mantener a los jugadores por un tema de una lealtad de, pues bueno, ya te adopté, ya vas a ser mi hijo toda la vida. Pues creo que no. Necesitas que tus jugadores sean productivos. Oye, te permito tener mucha libertad y esto me va a diferenciar como organización, pero tienes que tener muchísimo ownership sobre tus responsabilidades. Muy diferente a un equipo deportivo, ¿no? Y el tema de estamos dispuestos a tener las conversaciones difíciles. Oye, pues tienes un trabajador que no está dando el rendimiento, hay que hablar con él. Tienes un tema que no te está gustando, hay que hablarlo. Hay una situación de rendimiento que no está pasando, hay que confrontarla. Oye, hay que confrontarla con este tema del radical candor, de decir cómo es, pero de cuidar las formas en las que te comunicas, pero lo tienes que confrontar. No puedes dejar la banda derecha sin funcionar y decir, pues ni pex, todo lo que venga por la banda derecha no lo vamos a comer, cabrón, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante este caso de Netflix porque al final de cuentas acaba siendo un lugar en donde, oye, voy a ir a trabajar en un lugar.
donde trabajan los mejores de la industria. Ujú. ¿Motivante o no motivante? Claro. Súper motivante. Oye, voy a ir a trabajar en un equipo que es de los mejores de las ligas en las que juega, cabrón, ¿no? Oye, no, pues también motivante, ¿no? Oye, en un lugar en donde puedo ser libre siempre y cuando cumpla mis responsabilidades. Oye, soy libre. Trabajo en una corporación enorme, pero soy libre. Oye, qué interesante, ¿no? Y el tema es un lugar en donde seguro no se acumulan piedritas en el buche porque todo el tiempo se tienen las conversaciones difíciles de manera correcta. Recibo retroalimentación. Fíjate, una de las cosas que yo me he encontrado ahora que doy consultoría es que en muchas empresas no se da retroalimentación, Ujú. o se da por descontado, o la retroalimentación es muy pequeña, no existe un canal formal. Oye, la única retroalimentación que se da es cuando ya se vino la noche, cuando hubo un gran cajetón, y pues ya imagínate cómo es la retroalimentación ahí, ¿no? Sí, regaño. Y cuál es la disposición y cuál es y entonces pues le acabas partiendo la madre porque no generas este ambiente de seguridad que menciona Amy Edmondson. Entonces, está bien interesante, ¿no? Entonces, este tema de, oye, y entonces, ¿quién quiere trabajar en Netflix? Pues yo creo que mucha gente que está en esa área dice, es una gran empresa para ir a trabajar, ¿no? Y entonces, oye, esta startup que yo estoy construyendo es una gran empresa para venir a trabajar. O y digo, es en estas familias disfuncionales donde hay un hijo menso, una oveja negra, este rollo es, oye, pues hay uno que si es medio estrellita, lo que quiere es irse de su casa tan pronto como pueda, cabrón, Claro, porque dice, aquí no voy a avanzar. claro. Entonces, como organización, está canijo que eso te pase, ¿no? Fíjate, ahorita me acordaba de, del Real Madrid, cuando le preguntan a un mexicano, no voy a decir nombres, oye, ¿a ti te gustaría el Real Madrid? No, es que todavía es muy temprano, tengo que trabajar con mi proceso y a lo mejor ir pasando de equipo en equipo para que no me vaya eh, a debutar tan temprano. Eh, esta parte de tú saberte que no estás preparado para las grandes ligas es un gran indicador de que estás haciendo un gran equipo. Cuando dices, no, pues ¿para qué voy? Si ahí es demandante, si es exigente, si están los mejores y yo no creo que esté en condiciones o me van a tronar o va a ser una etapa muy difícil de mi carrera. Eso para mí es algo muy revelador de que alguien está haciendo bien el trabajo y que están buscando la excelencia. Y se genera una cultura de trabajo basada en el esfuerzo y en la especialización. Totalmente, y digo, fíjate, y yo creo que todos en algún momento lo vivimos, ¿no? Y ese es el gran papel del líder también. De repente ves este equipo de lejos y dices, estos vatos están bien perros. Y un día Ujú, te invitan a jugar ahí, ¿no? Y ujú, entonces, no, espérame, no me da. ujú. Pero como el papel del líder, que en este caso es el que te está invitando, muchas veces también es hacerte ver que si no, Sí te sí va te a da. dar. Porque fíjate que yo observo todas estas cosas en ti, veo estos resultados, te valido aquí y acá. Estás para jugar en este equipo, cabrón, Ujú. ¿no? Y digo, Sí. todos de alguna manera en su momento lo hemos vivido con diferentes cosas y digo, a lo mejor esto tiene que ver con el síndrome del impostor, pero este rollo de haber dudado de si traes para jugar en esa liga, si traes para jugar en ese equipo y luego pues evidentemente alguien con mucho más experiencia, buen liderazgo, visión te dice, no, si estás para jugar y tienes que entrar ya y vas a sacar las papas del fuego y al principio te acalambras, pero luego te das cuenta que ya las estás sacando, ¿no? Sí. Entonces, digo, híjole, qué hermoso es el mundo de las analogías entre el deporte y la empresa, pero pues de repente esta promoción que eh, el líder tiene que tener este papel de hacerte ver que sí es posible, que sí tiene las capacidades y que es real, ¿no? Y digo, pues el líder a veces se puede equivocar, como a veces se equivocan los entrenadores cuando seleccionan un jugador, pero creo que sí hay esta importancia, esta función de hacerte ver que sí es posible, ¿no? Pues bueno, vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Si se fijan, fue algo muy profundo, algo muy
muy revelador. La verdad es que yo creo que es uno de mis temas favoritos. Es algo que vale la pena rebotar con tus socios, si eres el fundador y estás solo, con un consultor, con un coach, porque, bueno, ahí viene mi conclusión y tú terminas, capitán. La cultura organizacional no puede ser delegada. No puedes contratar a una persona ajena a la organización y decirle, oye, ahí te encargo la cultura organizacional porque está del nabo. Esto es algo si tú eres fundador, director general, es algo que te compete 100%. La ejecución, no necesariamente, pero sí tienes que estar al pendiente de cómo se va formando. Se tiene que trabajar con el mismo rigor, con el mismo tiempo y con la misma atención que es como lo que tú le dedicaste de tiempo al producto, a la logística, a la estrategia. Muchas personas creen que es el producto o es la estrategia lo que te va a sacar las papas del fuego, lo que te va a dar rentabilidad, lo que te va a dar productividad. Y es igual o aún más importante la cultura de tu organización que el mismo producto que vendes, que intermedias, que comercializas. Te vuelvas un antropólogo, un arquitecto de tu organización, donde estés observando, donde estés evaluando, donde estés certificando que las cosas que tienen que suceder sucedan. Y si no existe algún mecanismo que lo puedas, que lo genere, lo generes. Y al final de cuentas, yo creo que lo más importante y es lo que hemos platicado semana a semana y lo que van a ver en cada uno de nuestros capítulos, lo más importante de cualquier organización es su gente. Tu trabajo, como tú lo decías, y no es la primera vez que te lo escucho, capitán, nuestra responsabilidad es que nuestra gente crezca. En el crecimiento todo se da por añadidura. Es muy importante que tengas un corazón noble y que busques en cada uno de los miembros de tu organización su bienestar a todos los niveles, emocional, físico y mental. Entonces, la cultura organizacional es fundamental en cualquier organización. Adelante, capitán, termina, haznos llorar. No, ya nos hiciste llorar tú, güey. Yo lo único que me resta decir es, Oh, ya lo dijo todo. no te falta. Oh. Uno de 26 capítulos. Ya, felicidades. No te faltó. Si tienes espejo. Este, Adelante, capitán. no, miren, yo creo que todo esto que Ismael resumió es muy potente y muy valioso y es el corazón de la sesión de hoy. Eh, yo lo que te diría es, la cultura organizacional se tiene que construir de manera consciente. No lo puedes dejar al azar. Todo esto que Ismael pone aquí sobre la mesa es algo que hay que construir con conciencia y que te va a hacer mucha diferencia, ¿no? Entonces, estés en el estatus en el que estés, es una batalla que no puedes abandonar. Pero aparte creo, y digo, es al final del día, lograr conformar un equipo del que te sientes orgulloso es inspirador para ir a trabajar. Entonces, ¿qué tan orgullosos se sienten de sus equipos? ¿Qué tan conscientes son y qué tan conscientemente han generado la cultura de la organización en la que están? Conviértete en el arquitecto, no en el usuario que se queja de la cultura actual. Conviértete en ese arquitecto capaz de construir o remodelar esa cultura organizacional. Nos vemos la siguiente semana. Namaste.